la paz del Señor, mis queridos hermanos. Espero que estén bien. Gloria a Dios. Voy a estar orando. Déjenme sus pedidos también de oración debajo para que les tengan mis oraciones. Aquellos que tienen algún pedido especial. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Una pregunta, mis amados hermanos, tengo para todos. Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos creer a todas las personas que nos vienen a decir que traen un mensaje de parte de Dios? ¿Por qué le parece a usted que no podemos creerle? Que tenemos que probar a los espíritus, dice la palabra, para ver si son de Dios. Nos dice la Escritura: amado, no creáis a todo espíritu, no creáis. El Señor mismo nos está mandando a no creer. ¿Cómo es posible que el Padre Dios, que el dador de la fe, le diga a usted y a mí: no creas, no creas, no creas a todo espíritu, no creas? También en otro lado dice: mirad que nadie os engañe, mirad, no creas lo que ven tus ojos, a lo que oyen tus oídos, no creas, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gracias te damos, Padre Celestial, ahora que vamos a desarrollar tu palabra. Pedimos tu bendición, Padre, en tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, Señor, que están sobre el mundo. Padre, estamos en los últimos tiempos y el mal ha aumentado. También han aumentado los falsos profetas, engañadores y mentirosos, que usan tu palabra como un medio, Señor, para ganar dinero. Como fuente de ganancia tienen el evangelio, Padre, y enseñan la mentira, Padre, como el falso profeta que es la cola, enseña la mentira, dice tu palabra. Dios mío, abre nuestro entendimiento, da discernimiento a tu pueblo, Padre, porque el discernimiento se agudiza con el uso, aleluya, cada vez que usamos el discernimiento, usando tu palabra, Señor, el discernimiento se agudiza cada vez más, se vuelve como un tacto espiritual para palpar, para entender, comprender, discernir, pasar por el filtro de la palabra de Dios. Esa palabra, para ver si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios, porque aún el diablo predica, el diablo le predicó a Jesucristo, el diablo le profetizó a Jesucristo, el diablo le decretó a nuestro Señor Jesús que si se arrojaba de aquel lugar más alto, los ángeles vendrían a recogerlos. El mismo diablo le estaba profetizando a nuestro Señor y quedó como ejemplo. También le dijo que decretara que esas piedras se podrían convertir en pan, si él lo decía, para inflarle el ego, pero era para que se sometiera y él tener el control de su vida. Bendito sea Dios, que podamos discernir, porque el engaño del enemigo es muy fino, bendito Dios. Por eso estamos clamando a ti en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, primeramente que perdones mis pecados, Señor, que me cubras con tu sangre preciosa, que me santifiques, Señor, para que toda palabra que hable sea inspirada por el Espíritu Santo. A través de la Escritura vamos a discernir entre lo santo y lo profano, y vamos a discernir las falsas profetas que se dicen profetas, que no son más que adivinas, engañadoras, que usan la palabra como un medio de ganancia, Señor. La están usando como un medio, como una fuente de ganancia. Tienen el evangelio como la fuente número uno, porque así viven del evangelio, de enseñar la mentira, porque si enseñaran la verdad, el obrero es digno de su salario, pero enseñan la mentira, tuercen las escrituras para sacar beneficios. Dios mío, ten misericordia de nosotros. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, algunos versículos bíblicos, gloria a Dios, que nos van a estar orientando en este día.
¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? Una pregunta que quisiera hacerles a mis hermanos: ¿quiénes son los reyes y sacerdotes de este tiempo? Vea usted que la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado ese privilegio de ser reyes y sacerdotes para Dios. Pero no dice que el Señor nos ha hecho maestros, por ejemplo. No dice, al contrario, Él dijo, no llames a nadie maestro, rabí. No quieras que te llamen maestro, rabí, no quieras que te llamen. También dijo, no quieras que llamen a ninguno de vosotros padre, y a las mujeres madre, como dicen otros. No quieras que te llamen padre, porque uno es vuestro padre y está en los cielos. Tampoco dice, los llamo profetas. Tampoco dice, vosotros sois mis profetas. No, dice, ustedes son reyes y sacerdotes para Dios. Dice la palabra de Dios. Pero no dice que son mis profetas. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura ya fue escrita. Ya fue plantado el fundamento, lo plantó el Señor a través de la Escritura, basado en las enseñanzas de los apóstoles, que el mismo apóstol Pablo nos dice en la Escritura: si alguno te viene a enseñar otro evangelio del que os hemos enseñado, sea anatema. ¿Han enseñado quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles, ese es el fundamento. La iglesia está fundamentada en las enseñanzas de apóstoles y profetas, los que están escritos, las profecías que se quedaron bíblicamente escritas, las que fueron aprobadas en el canon bíblico, no aquellas que fueron después sumadas, que no concuerdan con las escrituras, donde aún los cabalistas usan los libros apócrifos, el libro de Enoc, que ni siquiera la iglesia católica lo tiene, para que usted vea. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc tiene muchas contradicciones, porque fue escrito en diferentes años. Hay una diferencia de muchos años entre ellos. Hay diferencia, fue escrito por 5 escritores diferentes y todos se firmaban Enoc. Busque usted, mi hermano, en la historia. No se deje engañar, porque para eso está la historia. No se deje engañar porque venga alguien y le diga, yo soy profeta. Pues déjeme decirle que ninguna mujer es profeta. Ninguna mujer es profeta. Lo dice la Escritura, que las mujeres son profetisas. Y toda mujer que se diga profeta le está engañando. Profeta es el hombre. El profeta Isaías, usted lo puede ver en la Biblia. El profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Amós. Usted puede ver todos los profetas en la Biblia. Pero vea usted a ver libros de profetisas. El apóstol Pablo nombra claramente en la Escritura: no hay ninguna mujer que sea sacerdota o sacerdotisa, por ejemplo. No lo hay en la Escritura. Entonces, ¿por qué hoy se hacen llamar pastoras, por ejemplo? Que tampoco está en la Biblia. No está pastoras en la Biblia. Dice hermanas. Lo que sí está escrito en la Biblia, la profetisa Hulda, por ejemplo. Profetisa, no profeta. Profeta es el varón. Es como que si una mujer dijera, yo soy hombre. Es lo mismo que decir soy un hombre. Es lo mismo, eso es una blasfemia delante de Dios. Toda mujer que se está diciendo profeta está blasfemando, porque profeta es el hombre. El hombre es profeta, la mujer es profetisa. Empezando por ahí, están echando mentira, están hablando blasfemia y siguiendo que están diciendo una primer mentira, todavía le agregan más mentira. Para ensalzarse, para engrandecerse, dice, yo soy la profeta del último tiempo. A mí me tienen que escuchar, gente rebelde. Y les empieza así a manipular, porque eso se llama manipulación. Una manipulación como Jezabel, que manipulaba aún hasta su marido acá. Y esta mujer está manipulando a todo el pueblo, a todo aquel que la escucha y embucha lo que ella dice.
tanto que está llamando a la gente para decirle que no mande sus hijos a estudiar, decirle que la puerta ya se cerró, cuando la Biblia no está autorizando esas palabras. La puerta de la gracia y la misericordia se va a cerrar cuando la iglesia parta de esta tierra. Le está echando mentira, Lorena Fernández, le estás mintiendo al pueblo, estás camuflada y seguís camuflada, no te arrepentís de ser mentirosa y engañadora. Usá la Biblia como fuente de ganancia porque vivís de la Biblia, vivís de lo que te mantiene la gente diciendo que vos sos viuda y tu hijo huérfano, cuando sos una mujer que puede trabajar y que la Biblia no te autoriza porque no tenés 70 años para que la iglesia de Cristo te mantenga, empezando que sos una gran mentirosa, cuando primero le enseñaste a toda la gente que se iba a ir para una cueva y que iba a tener su encuentro y su transformación desde la cueva, que tenía cajas con alimento, están las grabaciones, están todas tus mentiras, lo cual cerraste el canal y saliste disparando cuando no se cumplió tu falsa profecía de que venían los 3 días de oscuridad, cuando dijiste que venían los 3 días de oscuridad con el eclipse y no pasó absolutamente nada y que en el eclipse se quedaba la tierra oscura y todos se iban. Después saliste inventando que te perseguía la élite, que te perseguían y vos andabas muy pancha caminando por la ciudad de Buenos Aires y por las cuevas y paseándote buscando. ¿Qué estabas buscando? ¿La cueva que dijiste que está en el centro de la tierra, que era el paraíso? ¿Eso estabas buscando? Echando mentiras al pueblo de Dios que el paraíso está en el cielo. ¿No? Y yo veía una cueva hermosa, veía, hermanos, árboles que llegaban al cielo. El Señor me mostró mariposas de este tamaño y veía mariposas de color fucsia, lilas, volando encima de la cueva. Podía ver un prado bien verde, pero lo que me llamó la atención es que del lado izquierdo de la cueva veo una gran catarata cayendo desde el cielo y la cueva rodeada por un hermoso manantial. El Padre Celestial me permitió y me mostró dónde vamos a ser llevados. Muchos van a ser llevados ahí. Los ángeles ya están custodiando ese lugar. Las espadas del libro de Génesis, ¿sí? Que en esa cueva, al menos a mí me lo ha dicho, que nos va a sacar antes de los 3 días de oscuridad, mientras que a otros los va a dejar en los 3 días de oscuridad. Un grupo vamos a ser llevados ahí y vamos a ser protegidos ahí. Y ahí, en la cueva, vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para cuando suene la trompeta, subamos en el rapto de la iglesia. Y no solamente eso, le dijiste a la gente que Jesús, que venía a encontrarse con ustedes en la cueva y los ángeles de Dios, y ahí en esa cueva de 3 días y 3 noches iban a ser transformados, cuando la Biblia no dice eso. Y ahora estás cambiando. Con la hermana Pamela te reprendimos con la palabra de Dios, diciéndote que en la Biblia está escrito que el paraíso está en el cielo y que el encuentro con Cristo eran las nubes. Ahora, como quien sonciando, lo vas diciendo, lo vas soltando, pero no le confesás a los hermanos que les mentiste, no le confesás a los hermanos, no le decís, hermano, yo los engañé, hermano, un falso espíritu me reveló, se hizo pasar por Dios y me dijo que nos íbamos a encontrar en la cueva y yo estoy arrepentida. No, todavía publicás los testimonios perseverando en tu pecado, engañando al pueblo y diciendo la mentira, diciéndoles al pueblo, mostrándole un poco de verdad y un poco de mentira. Así lo hace siempre. Y el que no tiene el discernimiento agudizado, los engañás y los envolvés. Pero aquellos que estamos leyendo la palabra y que estamos estudiando las escrituras, nos damos cuenta de que tenés una máscara puesta, como cuando saliste hablando de los anatemas y diciendo de los anatemas que cuando habías alquilado una casa en Jujuy, la casa tenía anatema. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos había mandado a predicar al norte de mi país, a Jujuy? La casa que yo había alquilado tenía muchos llamadores de ángeles. Nosotros apenas llegamos a la casa, oramos, le pedimos al Padre Celestial que santifique las camas, que era donde íbamos a descansar, que santifique todo. Recuerdo que habíamos ido a cada habitación y santificar. En la habitación que a mí me tocaba, y creo que en la de Toby también, en cada habitación estaban los supuestos llamadores de ángeles, que no son otra cosa que llamadores de demonios. Así que si tenés uno, por favor lo tenés que votar. Y hermanita, las 4 primeras noches la pasé muy mal. Ya la primera noche no pude dormir porque sentía que algo me aplastaba el pecho. Y yo no me había dado cuenta, porque a mí me encantan, las líderes me conocen, a mí me encantan los colgantes, ¿no? Y parecía un colgante inofensivo, hecho con la semilla de los árboles. Entonces, nada. Pero después recuerdo que a la segunda noche yo empiezo a decir al Señor, Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? ¿Qué puerta abierta? ¿Qué hicieron en esta casa? Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? Me faltaba el aire, me ahogaba, pero era
terrible habían sido estos llamadores de ángeles. Entonces, ¿qué hice yo, amada? Los descolgué. Agarramos con Tobías, oramos, cerramos toda puerta y lo había dejado, no me acuerdo si lo habíamos sacado del patio o lo habíamos dejado fuera de la casa, pero cerramos toda puerta que estaba abierta y que salían demonios de esos llamadores de ángeles. Así que si vos podés sacar eso, lo guardás, lo dejás afuera y ya está. Ese es el tema cuando uno es un inquilino, ¿no? Y al día de hoy está comprobado, salís en la foto, salís ahí en el video. Acá tengo la foto del día 13. Hace unos días que saliste en un video, subiste el video, hablándole a los hermanos de la Parmaqueia, toda esa historia, que les hablaste y después le metés el cuento, le metés que vayan a leer los libros apócrifos, en vez de mandarlos a leer la escritura, porque el Señor sí me dijo, vuélvanse a mi palabra, y decís que la palabra de Dios es los libros apócrifos, que no tienen coincidencia con la escritura, que se contradicen entre sí. El libro de Enoc es una basura, habla de espiritismo, habla de un montón de cosas, de encuentros con demonios y cosas que el Señor no ha permitido que su iglesia se contamine, pero vos la estás induciendo a pecar, le estás mandando a los hermanos, lean, Enoc, mentirosa, hija del diablo, que los deseos de tu padre el diablo haces, engañás y mentís, y seguís engañando, te estás poniendo un disfraz y una máscara para engañar a los hermanos, y no decís la verdad, sino que enredás con tu palabra, con la astucia que tenés. Que el Señor reprenda al enemigo con lo que estás haciendo con el pueblo de Dios. El Señor te va a cobrar cada alma que se pierda por tu engaño y tu mentira. Ahora empezás a leer, decís, nuestro encuentro va a ser en las nubes. ¿Y qué pasó con la cueva, Lorena Fernández? Todos iban a tener el encuentro en la cueva. Mirá que está grabado, no nos olvidamos de lo que dijiste, que el encuentro era en la cueva. Mentirosa, hija del diablo, porque eso es lo que sos. Mentís al pueblo de Dios, le mentís y lo engañás, y después, sin arrepentirte, orgullosa y arrogante, salís soberbia, maldiciendo a los hermanos que te estamos reprendiendo, las hermanas que te reprendemos. No te reprendemos nosotros, sino que la misma palabra te está reprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor manda exhortar, reprender con toda doctrina. El Señor con palabra, las herejías de Lorena, todas las herejías que tú estás hablando, el Señor es el que te está exhibiendo y te está sacando a la luz. En vez de arrepentirte, camuflás la mentira, agarrás el versículo bíblico y solapás por encima del engaño que hiciste durante todo el tiempo que tenías el otro canal. Echaste un montón de mentiras diciendo que todos se iban para la cueva, y muchos hermanos te reprendieron, hermanos y hermanas de todo el mundo te reprendieron por la mentira que estabas diciendo. Como no se cumplió lo del eclipse, cerraste el canal, inventaste otra mentira más, inventaste un montón de mentiras, desde la sal que decía que eran los gigantes, que la sal del Himalaya eran los gigantes, cuando son montañas y montañas y montañas, y vos decís que son la sangre. Está así, de ese color, porque contiene hierro y contiene minerales, para que sepas, informate primero, a ver si algo que es de hierro no se queda coloradito, algo que es de hierro que agarra ese color rojizo. Todo lo que tiene un poco de hierro agarra ese color rojizo. Tenés que informarte antes de salir hablando un montón de disparate y decir que sos Lorena la misteriosa, la que trae los misterios del infierno, un montón de mentiras, y está mandando al pueblo a leer libros apócrifos. El Señor no mandó leer libros apócrifos, ni está descubriendo el ombligo del mundo, no lo estás descubriendo. Lo que estás haciendo es enseñando los misterios del inframundo. Eso es lo que estás enseñando. Cosas que fueron desechadas por Dios. Por algo no están en los 66 libros. Que vos decís que a Dios no le alcanza los 66 libros porque Dios es grande, y que por eso Él se extiende en otros libritos más. Es el hablar de Satanás, como le hablaba a Eva allí en el huerto. Sabe Dios que si comes vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. No, pero Dios dijo, así de astuta como la serpiente eres tú, Lorena Fernández, engañadora y mentirosa. Mira cómo habla tu padre el diablo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira cómo engaña la serpiente antigua. Le puso el todo árbol. Y Eva, sabiendo la verdad, le dijo, no, solamente del fruto del árbol del huerto que no podemos comer,
le dijo, del fruto de los árboles del huerto, todo eso podemos comer, sí, pero del que no podemos comer es del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le aseguró que no morirán. Y como tú le estás asegurando que la ciencia y el conocimiento está en los libros apócrifos, que la ciencia y el conocimiento de Dios escondido está, vayan allí a comer de esa comidita que está por allí con Enoc, con los libros apócrifos. Yo le estoy trayendo un misterio, lo estoy trayendo de parte de Dios. Serpiente antigua, te conocemos, aquí está tu hablar en el Génesis, cómo engañaste al hombre. Si Dios no dejó 66 libros, por algo lo dejó, Lorena Fernández. No lo dejó porque sí. No podemos dar crédito a lo que Dios no nos ha dejado, porque si los estudiosos de las Escrituras, que saben más que vos y más que yo, están diciendo que esos libros no sirven porque tienen contradicciones bíblicas, ¿por qué insistís en enseñarle al pueblo de los libros apócrifos? Por eso que el Padre Celestial me ha dicho, mi pueblo está enfermo. Ahora, ¿de dónde han salido los medicamentos? Como ustedes saben, son 16 o 18 libros apócrifos que lo han quitado, mejor dicho, no lo han agregado, ¿sí?, a la Biblia, a cada papiro, a cada libro, pero el Padre Celestial se está encargando en este último tiempo de sacarlos todos a la luz, porque todos son su palabra. Empiezan a leer los libros apócrifos porque es la palabra de Dios. Empiezan a leer los libros apócrifos porque es la palabra de Dios. Y en el libro de Enoc, que yo sé que muchos de ustedes lo han leído, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 cuenta lo que ha pasado con los 200 ángeles que han caído y han tomado a mujeres, con los 200 ángeles que han caído y han tomado a mujeres como esposas. Y estos ángeles que se llaman Gregory, o en algunas versiones le dicen los vigilantes, han tomado como esposa mujeres, los cuales han nacido los gigantes. En otros escritos dicen que las mujeres reventaban al dar a luz y morían a causa del tamaño de un bebé híbrido, Gigantes hay de todas las medidas, hay hasta 11 metros y más. Y Dios está sacando muchas cosas a la luz en este último tiempo. Ahora, ¿dónde es que está en la Escritura eso? Usted puede ir a la historia, mi hermano, que enseña sobre la genética. La Biblia contradice lo que Lorena Fernández está diciendo. ¿Por qué? Porque ella dice que los ángeles eran los hijos de Dios. Y hemos leído claramente que no son los hijos de Dios, porque dijo claramente Dios, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres? Los ángeles son espíritu, Dios nunca le llamó hijo, jamás, dice la Escritura. Y como tú no te cansas de decir mentiras, tampoco nosotros los hijos de Dios nos vamos a cansar de decir la verdad que escrito está. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y otra vez dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo le seré a él por padre. Dios nunca le dijo a un ángel, yo seré tu padre. Él hace a sus ángeles espíritu. Los espíritus no engendran, Lorena, que dice que se convierten en hombre, pero es la carne, una es la carne de los hombres y otra es la de los animales, porque la Escritura dice que la carne y la sangre
sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Y dos especies diferentes, un cuerpo espiritual y carne y sangre no pueden engendrar. También la Escritura te contradice tu falsa enseñanza. La Escritura te contradice. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente que ya había gigantes en la tierra. Ya había gigantes cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que tomaron para sí mujeres hermosas. Ya había gigantes en la tierra. En el verso 4, ¿viste cómo la palabra te contradice, Lorena Fernández? Estás engañando al pueblo y lo estás desviando de la palabra de Dios. Los estás contaminando con los libros apócrifos y con tus falsas enseñanzas, mezclando la verdad de Dios con la mentira y usando la Biblia como un método simplemente para enseñar tu levadura, porque ya había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los gigantes era una deformación genética porque el hombre había pecado. Tanto el gigantismo como el enanismo hasta el día de hoy sigue habiendo gigantes. Lo que no puede parir una mujer es un hijo de un ángel, porque si no seguirían pariendo. ¿A vos no se te aparecía tu marido que estaba muerto? Pues era un demonio que se te estaba apareciendo hasta el año pasado. Vos misma le dijiste que estabas recibiendo a tu marido como que era tu marido y no sabías que eso era un demonio que te venía a visitar y estabas teniendo encuentros con espíritus inmundos que traían la cara de tu marido muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que estás contaminada, que tienes que pasar por una liberación. Estás hablando falsas profecías. Estabas en contacto con los demonios que te traían mensajes del más allá a tu marido, que no era tu marido, que era un falso espíritu que se hacía pasar por tu marido. Yo en un tiempo, después que falleció mi esposo, se me aparecía el clon de Alex. No era Alex, el clon de Alex, en sueños. Yo en un tiempo, después que falleció mi esposo, se me aparecía el clon de Alex. No era Alex, el clon de Alex, en sueños. Hasta el año pasado se me aparecían sueños. Hasta el año pasado se me aparecían sueños. Donde yo lo abrazaba, lo besaba, volviste, que esto, que lo otro. Donde yo lo abrazaba, lo besaba, volviste, que esto, que lo otro. Y el Señor me había hablado, y de hecho me lo había mostrado. Me había mostrado lo que había atrás de esa falsa apariencia. Con todo y le decimos el clon de Alex, ¿no? Esta falsa apariencia, porque yo recuerdo que uno de los tantos sueños, estaba yo con Tobías en mi habitación, y de repente vemos que se acerca Alex, pero yo en el sueño empiezo a ver de abajo hacia arriba, empiezo a ver sus zapatillas, eran sus zapatillas, empiezo a ver su pantalón, era el pantalón que él usaba, toda la ropa, todo, el mismo cuerpo, absolutamente todo. Pero cuando llego a su cabeza, el Señor es como que si le quita la máscara, se manifiesta este demonio, vi lo que realmente es. Sus ojos se pusieron rojos y empezaron a tirar como láser a nosotros dos, queriéndonos matar. Ahí el Señor me mostró la verdad de este supuesto Alex en sueños. Lo mismo que estás engañando al pueblo al día de hoy, diciéndole que la casa de Jujuy que alquilaste tenía los llamadores de ángeles, pues ahí estás hablando de la Parmaqueia con un gigante que tenés atrás tuyo, y después hace otro video mintiéndole a la gente, diciendo que te arrepentiste, que sacaste los colgantes que tanto te gustaban de tu casa, que sacaste todos los llamadores de ángeles. Ahí tenés un llamador de ángel con unos colores, unos colgantes en la pared. Eso se llama llamador de ángeles, por si no sabías. Lo mismo que tienen los brujos que suenan la campana. Estás confundida, Lorena. Tenés un espíritu de confusión en vos, y el espíritu que te está hablando no es el espíritu de Dios, es un falso espíritu, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, que estás predicando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, es el que te está hablando. Te lo habla una persona que tuvo un falso Jesús en el pasado, cuando anduve en el mundo y vine al evangelio, después de haber estado apartada, había un espíritu en mí que se hacía llamar Jesús y que me hablaba, hasta que el Señor verdadero, el verdadero Jesús, se reveló a mi vida, y ese espíritu inmundo que había entrado en un Halloween salió de mí, me soltó y me tiró. Un pastor en la iglesia oró por mí, y ese
espíritu fue descubierto, porque donde hay luz, esos espíritus salen. Y como la luz de Cristo está alumbrando, estamos viendo que estás hablando por un falso espíritu. Jehová Elohim no es Dios el que te está hablando. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo conoceréis. Estamos viendo el fruto del engaño que sale de tu boca. Estás ciega, no te querés arrepentir. Pero lo peor de todo, que estás contaminando al pueblo. Al pueblo. El Señor a mí sí me habló hace unos años y me dijo, vuélvanse a mi palabra. A mi palabra. No son los profetas, no son los maestros. Es mi palabra revelada la que salva. Lo que vos estás hablando no es palabra de Dios. Es levadura. Levadura pura. Palabra contaminada y muerte en la olla que le estás dando de comer. Y le estás a la gente llamando rebelde cuando la rebelde sos vos. Vos que estás enseñando la mentira. El profeta mentiroso es la cola, es la mentira. Dios va a destruir a todos los mentirosos. Te decís profeta cuando no sos profeta. Cuando un espíritu de adivinación y de mentira está en tu vida. Estás mezclando lo santo con lo profano. Arrepiéntete. Arrepiéntete, Lorena Fernández, en el nombre de Jesús. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, que escucha la mentira. Voy a compartir el listado de las 39 enfermedades. El listado de las 39 enfermedades que Yahshua llevó en la cruz del Calvario. 39 enfermedades. 39 azotes que Yahshua llevó en la cruz del Calvario. Ahora estás limitando al Señor también. A 39 enfermedades llevó, solo 39. Y todas las que quedan fuera de las 39, esa no las llevó Jesús. Entonces muchos quedarán sin sanar. El Señor no tiene límite para sanar, Lorena Fernández. Estás otra vez cayendo en tu propia sabiduría, creyéndote sabia, te estás haciendo ignorante. Eso es lo que es una ignorancia. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, no algunas, todas. Voy a leer el versículo para que veas que escrito está en la palabra en Isaías capítulo 53 del verso 4 en adelante. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No está hablando de 39 enfermedades. No cambies la palabra de Dios que habla de los 39 azotes. No quieras cambiarle el sentido a la palabra de Dios, porque dice que Él dio su vida por nosotros, que Él fue azotado por nuestras enfermedades. Y hay una lista enorme de enfermedades, las cuales Él las llevó todas, no solo 39. Entonces no pongas límites a Dios y no cambies la palabra de Dios porque estás leyendo mucho libro apócrifo y estás enseñando la mentira, no la verdad. De las 39 enfermedades que Yahshua llevó en la cruz del Calvario. 39 enfermedades. 39 azotes que Yahshua por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiere sacar a su pueblo del engaño. Quiere sacar a su pueblo de ese cáliz y esa serpiente enrollada. En uno de los libros apócrifos, sí menciona, no recuerdo, amado, si era en el libro apócrifo de Melquisedec o de Nicodemo, pero menciona que Luzbel, Lucifer, fue creado en el jardín del Edén. El jardín del Edén, como muchas veces el Padre lo ha dicho, pertenece y forma parte de su reino y aún tiene su trono, y aún en el jardín del Edén está el monte de Sión, que no es lo mismo que el monte de Sión que está en Israel. Esto entre paréntesis se lo cuento, ¿sí? Continúo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Acá está, se refiere al monte de Sión, que está en el jardín del Edén y que rodea el trono de Dios, porque el Padre Celestial también tiene trono en el jardín del Edén y trono en el cielo. En realidad, forma parte de su reino. Tiene trono en el jardín del Edén y trono en el cielo. En realidad, forma parte de su reino. Vamos a leer la escritura para Lorena Fernández y para todos sus seguidores en Isaías 66:1, ¿dónde está el trono de Dios? Porque ella dice que está el trono de Dios, que según ella está en el centro de la tierra, porque eso es lo que ha dicho en otros videos. Ahora dice que Dios tiene un trono en el cielo y otro en el huerto del Edén, que según ella y los libros apócrifos está en el centro de la tierra, una tierra plana que ella predica, de la
la tierra plana, es terraplanista. Dice aquí Isaías 66:1, dijo Jehová así: el cielo es mi trono, el cielo es mi trono, escucha bien, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el trono? Entonces el trono dice que está en el cielo. Isaías 66:1. También dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas 18:18 dijo, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en el trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Así dice la palabra de Dios, no está diciendo que el trono está en la tierra como tú estás diciendo, Lorena. Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Gloria a Dios. En Hebreos 8:1, no es solo un versículo, en ningún lugar dice que está en la tierra el trono de Dios. En la tierra es el estrado de sus pies, como quien dice la alfombra de los pies de Dios, el estrado, debajo del trono. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora vamos a leer allí, aleluya, en Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El trono de Dios está en los cielos, no está en la tierra, no está en la tierra. Lorena Fernández, entiéndelo y no enseñes la mentira, porque el falso profeta es el que enseña la mentira, que es la cola. También en Isaías 6:1 dice, en el año de la muerte del rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Está hablando el profeta mayor, Isaías, y está enseñando diferente de lo que tú enseñas. Estás enseñando fuera de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para no ser engañados, hermanos, si no vamos a ser engañados. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Salmos 9:7. Tenemos que leer la Biblia, no libros apócrifos, que ella está tan confundida que enseña un poco de la Biblia y un poco de los libros apócrifos, y ahí es donde ella está trayendo la levadura. Bendito sea Dios. ¿Dónde está el trono? Según Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, No sea cosa que ahora salgas diciendo que solo fueron 144,000, como estabas diciendo otro montón de disparates sobre los 144,000. De entre los de la tierra, quiere decir que había más redimidos. Que Dios nos ayude, hermanos. Son tiempos de adversidad, tiempos de falsos profetas, y tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, dice la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Así está escrito. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Santo es el Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también ha desechado para que no seas rey. Menos mal que ahí te está hablando la palabra de Dios. Por tu misma boca te está hablando la palabra de Dios. Que el pecado de adivinación es la rebelión. Es el pecado de adivinación. Tú estás rebelada contra la palabra y a toda costa querés enseñar de los libros apócrifos la mentira. Porque no tienen coincidencia esos libros apócrifos. Tienen un poco de verdad y un poco de mentira. Han mezclado algo de la palabra y algo de sus propios
propios razonamientos, por eso no fueron agregados esos libros a los libros que sí tienen, que sí fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo, por eso no fueron agregados, pero vos a toda costa lo querés meter y le querés meter al pueblo de Dios la mentira. Estás en rebelión en contra de Dios. Estás en rebelión, como lo hizo Saúl. Saúl, amados míos, recibió un mensaje del profeta Samuel. Mejor dicho, el padre le había dado instrucciones específicas, las cuales él ejecutó a medias. A medias los estás ejecutando, a medias lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque enseñas la mitad de la palabra de Dios y la otra mitad de libros apócrifos que enseñan la mentira, que enseñan a rebelarse al pueblo contra Dios. Estás mandando a buscar en otros libros que no es la palabra de Dios. Me ha dado mensajes individuales para algunos de ustedes, y no para la iglesia, no para el conjunto, sino que para una persona o una familia. La iglesia de Cristo está fundamentada en la palabra de Dios. No podemos creer la mitad de la palabra de Dios y la otra mitad agregarle un montón de libros apócrifos que enseñan la mentira. Cristo no enseñó con libros apócrifos, los apóstoles no enseñaron con libros apócrifos y nosotros tampoco enseñaremos con libros apócrifos, porque todo aquel que predica otro evangelio, otro Jesús, dice la Escritura que sea anatema. Cualquiera que enseñe otro evangelio sea anatema, y todos sabemos bien lo que quiere decir la palabra anatema, que quiere decir sea maldito. Maldito lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y que está enseñando otro evangelio diferente. Si los apóstoles no enseñaron con los libros apócrifos, ¿quién es Lorena Fernández y su hijo para enseñarnos con libros apócrifos? Está totalmente en rebeldía. La única que está en rebeldía es ella, enseñando la mentira, ella y otro montón de falsos profetisas y profetas enseñando la mentira. Vamos a estar viendo cómo le exhorta a una familia, porque ella le está diciendo de parte de Dios que no manden más a su hijo a la secundaria, que no lo manden más a estudiar, porque ella sacó a su hijo de estudiar para ponerlo de profeta, y con sus sueños y sus mentiras está enseñando a la gente un poco verdad y un poco de mentira, hermano. Tenemos que ir a la palabra de Dios, no podemos creer a cualquiera que nos venga con un cuento. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, a ver si la Escritura está hablando estas cosas. Ahora usted va a ver cómo ella exhorta a esta familia y los ataca diciéndole rebelde, 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 cuando la rebelde es ella, que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, que escrito está: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que conozcamos al Señor a través de la Escritura, no a través de libros apócrifos, porque no se está hablando de Cristo. Eso le está dando la gloria a los ángeles, le está dando alabanza a los ángeles, a un montón de mentiras que esos ángeles, esos demonios mentirosos dicen que tuvieron hijos con los hombres, y eso es mentira, ya lo hemos comprobado con la Escritura. Entonces, mis hermanos, mire usted lo que le dice a esta familia, las trata de rebelde, las agrede, las insulta, les ofende públicamente diciéndole que son rebeldes. Mire, A esa familia, como Samuel le dio instrucciones específicas al rey Saúl, pero parte de esta familia no quiere tomar la otra parte del mensaje, que es donde Dios te está ordenando a que debes de hacer algo. Tu carne no quiere, tu carne duda, pero el Padre Celestial te ha hablado específicamente y estás teniendo una lucha, estás teniendo una batalla en tu mente y tu carne se quiere levantar en contra de Dios. le dice en contra de Dios a la falsa profecía que ella le dio, que saquen a su hijo de la escuela o a su hija. Usted va a ver más adelante cómo ella manipula y los ataca y los manipula para que la obedezcan a ella, y le dice: Dios te está hablando, Dios te está hablando, y es ella que le está imponiendo a los hermanos, que por supuesto están examinándolo todo, no es que sean rebeldes. Felicito a esos hermanos que examinan todo y retienen lo bueno. Que el Padre Celestial en esta noche te está hablando a vos, te está hablando a vos. No hagas lo que hizo el rey Saúl, no te quieras justificar, porque el Padre Celestial quiere guardar a tu pequeña de lo que viene.
a las instituciones. El Padre Celestial quiere guardar a tu pequeña de lo que viene a las instituciones. Déjame decirte una cosa, ya no hay futuro. Si no estás viendo las señales, es hora de que veas las señales, porque hemos llegado al fin de los tiempos. Hemos llegado al fin de los tiempos. Entonces, si el Padre Celestial te dio una orden, ¿por qué querés desobedecerle? ¿Por qué querés hacer tu voluntad? ¿Por qué querés hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios? En esta noche el Padre Celestial. Ahí ella dice, el Padre Celestial te está exhortando, está atacando a una gente para que no manden a su hija a la escuela. Entonces, como esa gente está examinando, esos hermanos están examinando esa familia, ella le está imponiendo. Esto como una secta, hermano, como la secta de los davidianos, como otras sectas que han salido, que imponen que saquen a sus niños a las escuelas, se internen en la montaña. Bueno, hace un tiempo estaba con la locura de la cueva, ahora está echando un poco de verdad, un poco de mentira para poder manipular a la gente, porque como ha sido descubierta, tiene que estar hablando un poco más de la Biblia y menos de los libros apócrifos y de los sueños que todo continuamente estaba hablando, pero aún usa la Biblia para manipular a la gente, y su falsa profecía que da individualmente a todos aquellos que la llaman diciéndole, saca a tu niño de la escuela, saca a tu niña de la escuela, saca a los niños de las instituciones, porque el Padre sabe lo que viene, te está revelando, y levanta el dedo, hermano, para acusar, el dedo acusador. Ella lo tiene como un revólver ahí para acusar a todos los hermanos. Eso es lo que hace, mis hermanos, continuamente con el dedo levantando, acusando, que el acusador de sus hermanos es el diablo, dice la palabra de Dios. Está exhortando porque te ama y ama a tu pequeña y la quiere cuidar. Entonces no hagas lo que hizo el rey Saúl, que tomó parte de un mensaje, el otro parte del mensaje se tapó los oídos. La rebeldía contamina en contra de Dios. Si quieres ser noche, el Padre Celestial te está exhortando porque te ama y ama a tu pequeña y la quiere cuidar. No hay futuro. El futuro se terminó. El futuro de tu niño, de tu niña, tiene que estar allá arriba. Y si no lo podés ver, orá y ayuná. Desde hoy el Padre Celestial me dijo, hija mía, habla específicamente a esta familia, y esta familia está conectada ahora. Ahí los está acusando no públicamente. Lo que hizo el rey Saúl. Y usa la Biblia para manipular los corazones. Usa la Biblia para engañar al pueblo. Esta mujer es una manipuladora con la Biblia. Y eso que se llama adivinación y rebeldía a todo lo que ella está haciendo. Tiene que creerle a la supuesta profecía de ella, cuando no es así. Si el Señor quisiera a cada uno, Dios le da la palabra, porque escrito está, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice la voz de los profetas. Este no es el tiempo de las profetas, este es el tiempo del Espíritu Santo. Dice, y en este último tiempo el Señor dijo, enviaré a mi Espíritu y Él les enseñará todas las cosas. Vienen las amenazas y la intimidación y imponer el miedo. Escuche bien, mire cómo viene la intimidación, escuche. Amada y amado. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias. Viene consecuencia, la rebeldía, y ahora te las voy a leer. El que vos te pongas como te levantes en rebelión en contra de Dios trae consecuencias. Que empieza con las amenazas. Dios todavía no la ha matado a ella con todas las mentiras que le ha echado el pueblo de Dios y a todo el pueblo que ha hecho errar, pero sí está amenazando a la gente de que si no le obedecen al Padre que habla por su boca, al Padre mete la mentira, porque que yo sepa, el Señor no nos mandó a estudiar libros apócrifos. El Señor ha dicho, vuélvanse a mi palabra. A mí me lo ha hablado, sí. A mi palabra, porque es la palabra de Dios la única que salva, la que tiene vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Esta es una mujer manipuladora, una Jezabel, una falsa profetisa. Encárgate vos y vas a descansar en Dios. Amén. Ahora, en este pasaje que he leído, la rebelión está relacionada con el orgullo, y ambos son pecados.
En un corazón donde hay rebeldía, se desata una rebelión en contra de Dios por querer hacer tu voluntad. Y a todo esto acarreas orgullo. Tenés orgullo en tu corazón. Es como la brujería y el paganismo. Está en la misma línea. Así que si hay alguien entre el pueblo que está en rebeldía, déjame decirte que ante los ojos de Dios sos un brujo, sos un idólatra. Qué bueno que lo dice su propia boca, que todo aquel que está en rebeldía es un brujo y es un hechicero delante de Dios. Qué bueno que lo está diciendo ella, porque si lo dijera mi boca, pero lo está diciendo ella misma, que el que está en rebeldía y ella está en rebeldía contra la palabra de Dios, quiere agregarle los libros apócrifos a toda la palabra que Dios dijo que no, ella dice que sí. Vamos a cerrar con un versículo bíblico. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, no de otros libros, de este libro, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra. Otra vez dice, de este libro, no de otro libro apócrifo. Adora a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces no le podemos agregar, no le podemos quitar, no podemos. ¿Por qué? Porque escrito está, mis hermanos, no podemos estar agregando. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, no de libros apócrifos, el que oye las palabras de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por cuarta vez lo leemos, de este libro, no habla de otro libro. Si alguno quitare de las palabras del libro que está de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, no en los libros apócrifos, dice la escritura. O sea que por lo tanto, ¿quién es la rebelde aquí que está enseñando de otro libro, no de este libro? Lorena Fernández, arrepiéntete de enseñar la mentira, de engañar, de manipular al pueblo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén.